Y quiero hablar sobre el poder de la sangre de Cristo, porque creo que ese amor, las dos expresiones más grandes que creo que hay cuando hablamos de Jesús, es el amor y el poder de la sangre de Cristo. Yo hoy quiero hablar un poco de esas dos, que cuando uno se pone a mirar, cuando profundiza, encuentra, se siente bien, te sientes satisfecho y entiendes el poder de esa sangre en cada una de nuestras vidas. Y quería leer en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, o sea, a su iglesia, pero además cuando hablas a su iglesia, pensaros que el Señor la ve santa, pura, sin tacha. Fijaros que Él no ve como tú ves. Y está hablando a su iglesia en conjunto, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando de la plenitud del Espíritu Santo, con toda su capacidad, con toda su majestad, con todo su poder, o sea, con toda plenitud del Espíritu Santo. Y continúa diciendo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Está haciendo, como quien dice, está desplegando el currículo, primero de su iglesia, como él la ve, luego de la plenitud de la Trinidad, o sea, en lo más alto. Y una vez que acaba de decir esto, ¿no? que termina con Jesucristo, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuando estaba leyendo estas palabras, estaba pensando y queriendo entender esa plenitud de lo que es Dios. Y de repente, eso que parece que es inalcanzable, que no está a nuestro alcance, resulta que dice, el que os amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y qué importancia de tener ese entendimiento en nuestras vidas. Hay una historia de una iglesia que habían puesto un letrero luminoso allí en el frontal, una iglesia grande, en todo el frontal, un letrero luminoso que Dios es amor. Porque el pastor decía, aunque el predicador que venga no hable del amor de Dios, todo el mundo va a ser consciente, se va a enterar de que Dios es amor. Ya no tengo que estar pendiente de que si habla o no habla, sino de que todo el mundo que está ahí va a ver que Dios es amor. Y la verdad que la idea es buena, muy, muy buena. Qué pena no tener un sitio más grande, ¿no? Y poder poner un letrero luminoso ahí de que Dios es amor. Y contaba de que entró un borracho a la iglesia, hacía frío, estaba lloviendo, y para refugiarse entró en la iglesia, borracho. Y entró en aquella iglesia, y claro, el letrero era fácil de ver, luminoso, enorme, pues, y el borracho, entre así que no podía medio hablar, decía, eso es mentira, ¿no? A mí Dios no me ama. Y bueno, como hablaba el borracho. Y se fue, bueno, diciendo de todo, figuraros el borracho,
allí en medio, diciendo que mentira, que Dios no le amaba, que eso era mentira, que Dios no amaba a nadie. Montó el espectáculo, el borracho. Y se fue. Bueno, pues quedó así. Pero a los días, ese borracho, ya un poquito menos borracho, volvió a entrar en la congregación y el pastor cuando lo vio dijo, uff, ya estamos. Y dice que se sentó allí pues, en una orilla y que él estuvo predicando y claro, lo tenía enfilado porque como se había armado, y dice, no paraba de llorar. No paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba de llorar. Se pegó todo lo que es el culto llorando y cuando terminó el culto se le acercó y le dijo, ¿no? Le dijo, ¿qué es lo que te ha impresionado de la predicación o del servicio, ¿no? Que te ha hecho tanto llorar. Dijo, no, ni sé de lo que has hablado. No he estado tampoco centrado en el servicio. No es por nada que hayas dicho, sino es por aquellas letras que pone allí al fondo, de que Dios es amor. Aquel hombre dice que se pegó todo el servicio llorando solamente de pensar que Dios le amaba. Esto trajo un impacto, está claro, en el pastor, y aprovechó entonces para compartirle el Evangelio. Y aquel hombre poco a poco dejó aquella esclavitud del alcohol, del pecado, y a través del mensaje de la cruz, del poder de la cruz, dice que aquel borracho fue cambiando su vida y que hoy era alguien activo en la iglesia. Y me impresionó, porque el amor de Dios trajo esperanza a aquel que no tenía ninguna esperanza. Yo no sé si contado que es una historia de alguien y parece como que... Pero aquellas palabras, que al final aquel hombre llegó a creerlo, cambió su vida, porque nadie la había amado. Porque no se había encontrado en ninguna situación ni parecida, no sea idéntica, sino ni parecida. Durante toda su vida había habido un rechazo contra él, la sociedad lo rechazaba. Y parece ser que la única persona que le había dicho que la amaba era Dios. Y aquello está claro que cambió, transformó su vida. Y todos podríamos decir que qué gran verdad, que Dios es amor. Si hay algo, hermano, que tienes que estar convencido, es que Dios es amor. Si de algo tienes que estar seguro es que Dios te ama. Y si somos capaces de entender eso, yo creo que nuestras vidas pueden empezar a cambiar. Que podemos pensar de que tiene un sentido, que hay alguien que está pendiente de nuestra vida, que le importamos a alguien. Y cuando digo que Dios te ama, esto no significa que Dios esté obligado a amarnos. Son dos cosas diferentes. Porque tú y yo a veces pensamos de que Dios está obligado a amarnos. Pero la realidad es de que ninguno, bueno, por lo menos yo, y creo que tú tampoco, nos merecemos el amor de Dios. Dios no estaría obligado a amarnos porque seamos los mejores, los más buenos, los santos, los puros, los perfectos, los entregados, los sacrificados. Creo que no. Si hay alguno que me diga porque será un ejemplo para seguir.
Pero yo por lo menos no, y aquellos que conozco tampoco, no éramos merecedores del amor de Dios por causa de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra injusticia. Podríamos decir que si éramos merecedores de algo, sería de la ira de Dios. Si tú y yo mereceríamos de verdad algo, aquel ladrón que estaba allí con Jesús, dice, tú y yo estamos padeciendo justamente. Somos merecedores de lo que estamos sufriendo. Y yo puedo decir así, con plena libertad, que soy merecedor de la ira de Dios, de que la paga del pecado es muerte. Y soy consciente de eso. Y no le puedo obligar a Dios que me ame porque sea el mejor, porque no le amaba yo a Dios. Amaba mi pecado. Muchos éramos enemigos de Dios. Estamos en lucha, en pelea con las cosas de Dios. Rechazamos todo lo que venía de parte de Dios. Como aquel borracho. Igual no tan borracho o igual más borracho que el borracho. Pero ninguno, antes de conocer al Señor, antes de que Él nos amara, dice que no le amemos nosotros a Dios, sino que Dios nos amó primero a nosotros. Antes de que tú sintieras el amor de Dios, tú no amabas a Dios. Como mucho habías aprendido una religión, te habían enseñado desde pequeñito una religión. Y si éramos merecedores era de otra cosa. Pero el Señor dice de que a pesar de nuestros pecados, dice de que muestra su amor para con nosotros. El mismo Pablo habla a los romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, dice, Cristo murió por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Estamos hablando de un amor que no es tu amor ni es mi amor. No es el amor de mi esposa, con el que tengo un fin y tengo tal y lo amo porque, bueno, nos llevamos bien y al final hay, como dice, unos beneficios mutuos y, bueno, por intereses a veces. No, es que dice que Él muestra su amor para contigo, para conmigo, que aun siendo pecador, dice, Cristo fue a la cruz por ti, por mí. De una manera sobrenatural. De una manera que sobrepasa todo entendimiento humano. Dice, alguno moriría por un justo, pero por el que tienes al lado. Alguien moriría por ti. A mí no me lo preguntes. A mí no me lo preguntes, no me pongas en esos apuros, porque yo de broma alguna vez digo, no sé ni si moriría por mi hijo. No lo sé, que no llegue. Yo siempre le digo al Señor, no me pongas en ese... Prefiero quedarme así, en la duda. ¿Tú estarías dispuesto a morir por alguien? Bueno, igual por tu hijo sí. Pero por poquitos más. ¿A que por tu marido, por tu esposa no? No, sí, uy. No, porque buscas el recambio y ya está. Si te mueres tú, ya no hay. Ya no hay. No. Esas cosas parece que sí, que... No, yo sí estaría dispuesto ya, que no te veas en ese apuro. El que sí, que sabemos que fue en la cruz, sabiendo que eras tú un pecador, que yo era un pecador, que no era merecedor de ello, fue Jesús. El único. Aquel que aborrece el pecado, pues aquel que si algo, repele es el pecado, si algo le repugna es el pecado, pero dice que ama al pecador. Dice, de tal manera, no amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todos aquellos que crean en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, ama
tu persona. Yo digo, amas la botella, pero luego el líquido que está fuera, dentro, lo aborrece, como si sería una botella de whisky. No, hay que botella más bonita, algunas vienen con forma bonita, ¿no? Pero lo que hay dentro, eso es veneno. Lo aborrece, pero aún así, fijaros que dice, aborrece el pecado, pero ama al pecado. En el Antiguo Testamento vemos muchas expresiones de amor, pero de ese amor que no tiene un entendimiento. Y he querido fijarme en una de que muestra su amor para con su pueblo a través de un profeta, el profeta Oseas. Dice de que quiere mostrar, le enseñó al profeta, Dios le enseñó a aquel profeta Oseas cuánto amaba a Israel a pesar de su adulterio. El pueblo de Dios había separado, se había dividido entre el reino del sur, el reino del norte, entre Judá y Israel. Israel se había separado no solamente como pueblo, sino de la bendición, porque había un pacto davínico de que sobre él iba a haber siempre ese descendiente, ese rey, hasta llegar al Mesías. Pero en esa división, o sea, el pueblo de Dios se divide y una parte de ese pueblo, Israel, dice que se hace sus dioses, se levanta a sus sacerdotes, se hace una religión a su medida. Y Dios no dejaba de ser su pueblo. Dios, a pesar del pecado, de la separación con él, los amaba. Y ese profeta, Oseas, de que le toca vivir en ese tiempo ahí en Israel, con aquello de que se habían hecho una religión paralela a la del Señor, con sus sacerdotes paralelos a lo del Señor, conforme a como ellos entendían y querían hacer la religión. A veces pasa en las iglesias, que se hacen iglesias a su manera. Se apartan de la palabra del Señor y al final dicen, no, aquí lo hacemos como a nosotros nos gusta. Y aquí cabe todo total de agradarnos a nosotros mismos. Y le quiere enseñar a aquel profeta, el Señor a Oseas, y fíjate que le manda que tome por esposa a una prostituta. Y dice, te voy a enseñar un par de lecciones hoy. Vete, fíjate cómo le dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Eso es lo que le dice. Y el profeta coge sin pensárselo 2 veces, él coge, va y se casa con esta mujer, ¿no? Que se llamaba Gomer. Y como era de esperar, esa mujer dice que vuelve a su pecado y vuelve a la prostitución. Fijaros qué cosas pasaba a Dios, pero qué cosas le hizo ver al profeta Oseas. Y a esa mujer que amas, que te has casado con ella, que le has dado una identidad, porque ya venía de donde venía, pero sin embargo, como dice, la lavó, la restituyó, le dio una posición. Dice, va a volver otra vez a lo mismo, te va a abandonar. Y se va a ir detrás de su pecado, y se va a ir detrás de su fornicación. Y comete infidelidad a su esposo, Oseas. Y todo eso, como hemos dicho, al final, el apartarse de los caminos del Señor, apartarse de la mano del Señor, ir detrás del pecado, hemos dicho que la paga del pecado es muerte, le trajo esclavitud a aquella mujer. Al final terminó en un mercado allí para venderla, por decirlo, como esclava, a precio de saldo, mercancía de saldo. Mercancía dañada. Que ya como quien dice no querían nada, las últimas gangas. Como cuando vas allí a los grandes almacenes, al final te quedas una prenda que no la ha querido nadie y ya están las rebajas, han terminado las rebajas, pero allí sigue de 3 euros.
que ya la ha visto todo el mundo y nadie la ha querido. Y al final un día casi ya te la regalan para quitársela de encima. Y a pesar de esa traición dolorosa, humillante, que estaba pasando el profeta, vemos que Dios le ordena que vaya y la compre, la redima. Esta mujer, que era lo que era, que fue restituida, le fue dado un nombre, una posición, que comete adulterio, se va, te abandona por el pecado, por seguir su vida. Y luego el Señor te dice, no, comete tu orgullo y te vas y la redimes otra vez. ¿Tú lo harías? Después de tal humillación, ¿tú lo harías? Porque seguramente que antes de casarse, su familia, todos le decían, pero si esta es una prostituta, ¿cómo te vas a casar con ella? Porque seguramente que todas esas cosas habrían pasado. Y él, no, pero el Señor la ama y me ha dicho y tal, y de ella va a salir, no sé, va a ser una sierva del Señor, y estaría ahí y coge, la abandona y siente el fracaso en su corazón, humillado. Y el Señor le dice, no, ahora coge otra vez y vuelve y la redimes otra vez. La vuelves a comprar otra vez. Pero Señor, ¿no ves la humillación pública que me ha hecho a mí esta mujer? No, que te he dicho que vayas y la redimes. Comprarla para que no ande de mano en mano. Es que cuando vemos ese amor, por eso dice que se cumple la palabra, no, con amor eterno te he amado. Y por tanto dice, te prolongaré mi misericordia. Es que es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y esto era una ilustración de lo que le estaba enseñando al profeta el Señor, de la condición deplorable, espiritual del reino de Israel, diciendo, este es mi pueblo. A ti te lo está haciendo una, pero es que a mí me lo están haciendo todos. Después de lo que he hecho por ellos. Gomer era esa, no representaba a Israel, mientras que Oseas dice que representaba el amor de Dios. Dice, este soy yo. Y que a pesar de que me falles, a pesar de que me abandones, a pesar de que me humilles, a pesar de los pesares, de lo que me hayas hecho, yo otra vez volveré y te amaré y te levantaré y te volveré a dar un nombre. El gran amor, ¿no? Inmerecido, paciente y fiel de Dios. Que es el amor que Dios tiene por su pueblo. Es el amor que Dios tiene por ti. Y estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de su iglesia, que éramos infieles, rebeldes, indignos de su amor. ¿Hay alguno aquí que se lo merezca? Que pocos, ¿no? O ninguno. Y cuando habla en Apocalipsis de esa revelación de su gloria que estaba hablando, veíamos, ¿no?, que esa gloria no podría estar completa sin hablar del incomparable amor. Al final todo ese currículo que está sacando ahí, que hemos visto, ¿no?, desde la plenitud del Espíritu Santo, desde todo, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, toda esa grandeza, dice, sería incompleta sin hablar del amor de Dios. Y por eso hace esa declaración tan profunda, al que nos amó, rompiendo todo razonamiento que pueda haber, como pasaba con su pueblo. Aquel que lo tiene todo, que su gloria es indescriptible. Dice de que nos amó, que te amó a ti, a mí también, al que tienes al lado, a todos, a pesar de las veces que le hemos fallado, a pesar de
de serle infiel, como decíamos antes, con amor eterno. Te he amado. Y esta noticia crea hasta en el más atormentado y desanimado una sincera gratitud. Cuando tú entiendes de que tú no eres merecedor, o sea, que Dios no está obligado a amarte, al revés, que tú no eres merecedor, pero tú entiendes de que Dios te ama, a pesar de todo, que Dios te ama, ese amor dice que lo llevó, ¿no?, a lavar nuestros pecados con su sangre. Hemos dicho de que Dios aborrece el pecado, pero ama el pecado. Y Él coge aquello de que aborrece, aquello que está hundiendo tu vida, aquello que te está llevando a esclavitud, aquello que te está al final poniendo ahí en un mercadillo de saldo. Ese amor, dice, nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Estuvo dispuesto, como hemos dicho antes, a morir por ti. Dios te muestra su amor dándote un precio de que no es un amor de que te amo, no, es un precio, yo doy mi vida por ti. Yo estoy dispuesto a darme mi vida por ti, pero es que la pongo de verdad, no son palabras sino hechos. Voy a una cruz, me subo a una cruz voluntariamente por ti para demostrarte mi amor. Y este amor al final sobrepasa todo entendimiento, porque no fue derramado sobre justos, sino sobre injustos y pecadores. Por eso decíamos, tú estarías dispuesto a morir por alguien, por un violador, por un asesino. ¿Estarías dispuesto de verdad a morir? Como yo, ¿no? Que no te pongan en la prueba de por alguien que amas, porque igual tampoco. Pero tienes que recordar que Dios aborrece el pecado. El amor divino es amor purificador. Cuando decimos Dios no te ama así, ala, venga, yo te amo incondicional y tú haz lo que te dé la gana, no. Por eso dice, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados por su sangre. No seas ingenuo de pensar de que Dios te ama y tú puedes hacer lo que te da la gana y puedes vivir como te da la gana y que no importan tus pecados. Importan tus pecados. Tanto le importaron al Señor de que fue capaz de decir, yo me subo a la cruz para limpiarte tus pecados. Para que tú estés limpio, yo para tener una relación contigo, te pueda abrazar y pueda estar en comunión contigo. Porque es ese amor que nos limpia nuestros pecados por su sangre. El sacrificio de Jesús en aquella cruz. Dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dice Juan. Tienes que entender que eres amado. Pero que Cristo te ha amado de una manera sobrenatural. No estamos hablando de ese amor, No, estamos hablando de un amor de que Jesús dio la vida por ti. Que fueron más que palabras. Y todo ese sacrificio fue por lavar tus pecados. Para que tú seas santa, como decíamos cuando hemos empezado a leer esa plenitud de la iglesia del Señor. Sin tacha, sin mancha. Santa, pura, como Él la ve. Por ese lavamiento del pecado. Y en esa mañana yo quiero que entiendas esas dos cosas que son lo que realmente vale. Primero entender que Dios te ama. Igual has sentido tan defraudado personas que te han dicho que te amaban, igual hasta tus propios padres. Dicen que tu padre y tu madre te dejare, con todo el Señor te recogerá. Hermanos, esposos, hijos. Igual te han fallado. Pero el Señor te ama.
Y el Señor no solamente te ama, sino que dice, estoy dispuesto a ir a esa cruz, estuve dispuesto a ir a esa cruz para derramar mi sangre, para que esa sangre te limpie de todo pecado y te haga apto para poder estar delante de la presencia de Dios, para que podamos tener comunión. En aquel momento, aquel borracho, que no vio más que un letrero que Dios es amor, lo entendió. Nadie lo había amado antes. De esa manera te estoy hablando. Amor por interés, amor por placer, seguramente todos hemos tenido. Estamos hablando de ese amor que cuando te va mal, cuando todo el mundo te ha abandonado, cuando, como esa mujer como Gómez, cuando por merecértelo, al final todos están desechados porque al final te has ido detrás de tu pecado y al final has caído tan bajo que ya nadie te quería recibir. Dice, el Señor estaba ahí. Vete y redímela. Vuélvela a comprar. No permitas que se quede en esa posición. Y le quería mostrar ese amor a Oseas, que es el mismo amor que nos quiere mostrar en esta mañana. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Que es el mismo amor que Dios te quiere mostrar en esta mañana. Yo no sé quién te ha fallado, yo no sé cómo te ha ido la vida. Yo solo sé lo que sé, lo que me ha ocurrido a mí y lo que me han contado otros. Que aquellos que amamos y aquellos que decían que nos amaban nos han fallado. Lo único que sé de que la gente al final llega un momento que te desecha. Lo único que sé en mi vida es de que el pecado llegó a arruinar mi vida de tal manera que le quitó hasta la identidad como persona. Como aquella mujer, como Gómez, ya no tenía identidad humana. Llegué a un momento de que pensé de que era como aquel borracho que decía de que es mentira, que Dios no le podía amar a él porque nadie le amaba. Y yo sé que eso no solamente me pasó a mí, que hay muchos. Que porque personas han fallado, porque a veces no lo hemos ganado, nos hemos quedado en esa condición como diciendo, estamos solos, nadie se acuerda de mí, no tengo a nadie, a nada, a todo el mundo le doy igual, nadie haría nada por mí. Hay un letrero luminoso en esta mañana que te dice que Dios es amor, que Dios te ama, que Dios te ama. Y no solamente que te ama, sino dice que te lavó de tus pecados por su sangre, que te redimió, te volvió a poner en alto, a dar un nombre, a darte una identidad. Y por eso hoy te puedes considerar un hijo, una hija de Dios. No por méritos propios. No porque seamos los mejores. No porque no hayamos fallado. Que sí lo hemos hecho. Sino porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. No es humano. Y te ha alcanzado. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar, los domingos a las 11 de la mañana.
estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.